a dar la bienvenida a este evento TIC en la educación, recursos para familias, docentes y alumnado. Y, por supuesto, dar las gracias, en primer lugar, al BVA, aliado para contribuir a la educación, aportar algo en la educación por más de 15 años y, en particular, en este proyecto de educación conectada. A los medios de comunicación que estáis hoy presentes y que vais a haceros ecos de esta presentación, a todos los asistentes, docentes, padres, madres y también a los ponentes de hoy, expertos, docentes, padres y madres, bueno, padres sobre todo, María Lázaro, José Luis Pérez Candilejo, José Manuel Simancas y Charo Fernández Aguirre. Y, por supuesto, al equipo de FAD y de BVA que están gestionando este proyecto y también ha hecho posible esta presentación. Hoy presentamos la oferta formativa del proyecto de Educación Conectada. Es un proyecto de BBVA y FAD Juventud que cumple 3 años y que se ha convertido en un referente en la transformación digital educativa en este país. Es un proyecto ágil, flexible, que está en constante evolución y adaptación, que nació en la pandemia y que, gracias a investigaciones y a todo el feedback de los que habéis participado, sigue aportando y cambiando, como por ejemplo el nuevo marco digital docente que vamos a hablar hoy, o también, por ejemplo, el hecho de que 1 de cada 3 adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 quieran ser influencers y cómo lo llamamos los progenitores, que también vamos a ver un vídeo sobre cómo hacerlo, ¿no? Un vídeo tutorial que le llamamos. Estos, entre otros de los temas que vamos a comentar. Son muy interesantes los resultados que hemos tenido hasta el momento, estos 3 años, pero también muy ambiciosos los objetivos que tenemos este año. Llegar a casi 15.000 personas, bueno, a llegar a 15.000 docentes, familias y alumnos de la comunidad educativa en toda España y del que ya llevamos casi un 87% conseguido. Tenemos una comunidad de 45.000 personas que nos seguís en redes sociales y más de 9.000 personas que están también viendo estos vídeos tutoriales. Pero todavía quedan muchos retos. Y sobre todo cuando hablamos de la discriminación tecnológica, de luchar contra la discriminación tecnológica, que claramente es una forma de pobreza y exclusión social. El privar una parte de la ciudadanía de recursos esenciales para desarrollarse en este área, como se vio en la pandemia, es claramente un problema de equidad educativa y, evidentemente, pues hace que la educación pues no pueda tener ese objetivo de crecimiento inclusivo y sostenible. Y claramente para ese crecimiento inclusivo y sostenible la transformación digital puede ser un aliado, pero también puede ser lo contrario, si no está el acceso y las competencias necesarias. Por eso el objetivo de este proyecto. Por último, comentar que también queremos ser un altavoz de vuestras necesidades y lo vemos a partir de las diversas investigaciones que hemos hecho, que tenéis disponibles en la página web, que próximamente lanzaremos la última, la que estamos haciendo en este año 2022, y también de las maravillosas prácticas que estáis haciendo en los centros educativos, que son ejemplo clarísimo de lo que pueden ser ejemplo para otros, ¿no? Y sin más, y vuelvo a pedir disculpas por el retraso y el problema técnico que hemos tenido, voy a darle paso a Lidia del Pozo, directora de programas de inversión en la comunidad del BVA, para que también nos dé la bienvenida institucional. Gracias, Lidia. Muchas gracias, Beatriz. Yo voy a ser muy breve. Agradecerte a ti primero pues, por la amable presentación y por reconocer el apoyo de BBVA, y gracias a todos los asistentes pues, por acudir a esta presentación de la oferta formativa del programa de Educación Conectada, que como sabéis, es un programa que principalmente va dirigido a cerrar la brecha digital y muy en particular poniendo foco a proporcionar habilidades digitales. En BBVA estamos muy orgullosos del programa. Beatriz ha mencionado que este año estamos cerca de cumplir el objetivo de las 15.000 personas formadas, pero es que ya son 30.000 personas las que se han formado en capacitación digital en estos 3 años, ¿no? del programa. Así que bueno, es un gran motivo de orgullo para BBVA. Además, en este contexto, en este entorno que nos encontramos, ¿no? de rápida adquisición y adscripción a las formas de consumo, a las formas de trabajo, de formación, incluso a las formas de relación digitales,
nos parece fundamental proporcionar a las personas las habilidades necesarias para poder moverse en estos entornos de forma pues, consciente, pero también muy segura. Y esto es en lo que consiste Educación Conectada. Con el programa lo que queremos es proporcionar a los alumnos las herramientas para que adquieran las competencias necesarias y puedan acceder a nuevas oportunidades, pero también queremos apoyar a las familias para que puedan y sepan acompañar a sus hijos en este proceso. Mencionaba Beatriz pues la cantidad de jóvenes que quieren convertirse en influencers y nos parece pues muy importante que, bueno, que cada uno cumpla sus sueños, pero que lo hagan de forma segura y sobre todo nos parece importante que no dejen de estar en contacto con sus valores, ¿no? cuando acceden a los entornos digitales. Y por último, por supuesto, apoyar a los docentes con estas mismas herramientas para que ellos estén al día en su formación continua. Y bueno, no quiero extenderme más, pero sí que bueno, quería aprovechar para dar las gracias al equipo de FAD, a darles también la enhorabuena por su trabajo y por sus resultados, por los resultados que están obteniendo hasta la fecha, porque bueno, el equipo de FAD supera cada año nuestras expectativas con las propuestas innovadoras, creativas y sobre todo pertinentes para la formación de estos grupos. Así que bueno, todo mi apoyo, y el BVA, por supuesto, y la felicitación. Y sin más, pues doy paso a Miguel Ángel, creo. Muchas gracias. Muchas gracias y ya, si os parece, Lidia y yo nos desconectamos y le damos paso a Miguel Ángel. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues soy Miguel Ángel Rodríguez, el subdirector de programas de la Fundación FAD Juventud y para mí es un placer hoy coordinar o moderar una parte de este evento de presentación que tanta ilusión nos hace para, comenzando este curso escolar, pues contaros a todos y a todas las que estáis en línea. Muchísimas gracias por estarlo, por cierto. Y como parte del equipo de FAD que lleva día a día este interesantísimo y retador proyecto de educación conectada, pues ofreceros la oferta del mismo para este curso escolar. Espero que carguen la presentación mis compañeras, pero deciros que esta oferta formativa de este curso, como ya muchos y muchas sabréis, pues es parte de un proyecto más amplio, también lo han dicho tanto Beatriz como Lidia en la presentación. Es un proyecto mucho más amplio que tiene otras áreas relacionadas con esta oferta formativa, que es, digamos, el corazón, el núcleo central del esfuerzo que supone este proyecto para, como sabéis, o creo que sabéis, pues respaldar o contribuir a la transición digital del sistema educativo. Junto con esta oferta formativa, pues se lleva a cabo análisis de la realidad, conociendo directamente de primera mano qué es necesario, qué pasa, cómo está la situación y también, pues, no solo hacemos o intentamos hacer o intentamos contribuir, sino también queremos que se sepa que se está contribuyendo y haciendo, no por darnos mayor impacto o vanagloria de lo que hacemos, sino para que muchos y muchas conozcáis que está esta oferta disponible y os suméis a ella con todo nuestro mejor saber hacer e intentando siempre aprender y, como también decía Beatriz al principio, pues con la mayor flexibilidad posible para en este entorno tan digital y tan líquido saber responder a ese objetivo primario de contribuir a la transición digital del sistema tan necesaria y tan retadora. Brevemente, porque tiene esta diapositiva mucha información, la queríamos traer aquí porque, como habéis visto probablemente en el esquema o en el programa del evento, pues vamos a hablar de, y ya se ha dicho, ¿no? Nuestra oferta formativa está especializada, está segmentada y dirigida a diversos colectivos que tienen sus propias especificidades y desde los que hay que contar con ellas para poder contribuir a ese proceso de digitalización, o de inclusión de lo digital en su quehacer educativo día a día, tanto como educadores o educadoras como formando, ¿no? como alumnado. Por eso hablaremos y habrá diálogos específicos y hay una oferta formativa específica y os presentaré la que tiene que ver con equipos directivos, con docentes. Empezaremos por la de familias también, que es especializada, y finalmente acabaremos hablando, no porque sean los menos interesantes, sino porque alguien tiene que ocupar el tercer lugar, del interesante y para nosotros y nosotras también retador ejercicio de ofrecer recursos para que el alumnado incorpore esa competencia digital que muchas veces pensamos que ya tiene por sí, por su edad, pero que entendemos, y de eso vamos a hablar también,
tiene que ir mucho más allá de conocer recursos o conocer herramientas, conocer cómo se manejan. Y tiene que ver con algo que decía Lidia, tiene que ver con sintonizar con tus valores, tiene que ver con un aprendizaje mucho más amplio como persona, con esa socialización en la cual lo digital es imprescindible, pero en lo que la digital puede contribuir y de hecho lo hace a que sea adecuada, ¿no? A que sea positiva y correcta, ¿no? Bien, vamos a iniciar esta presentación, voy a iniciar los 3 bloques, familias por un lado, docentes y equipos directivos, luego lo veremos por otro, y finalmente, como decía, acabaremos con la presentación de la oferta formativa para el alumnado, para adolescentes, jóvenes básicamente, o preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Vamos a empezar con las familias, con padres y madres, ¿no? Para los cuales tenemos 4 tipos de estrategia en esta oferta de este curso escolar recién iniciado que os ponemos a vuestra disposición. La primera o más evidente, la más central, no sé, o por empezar con alguna, es el curso online Familias Digitales, claves para acompañar a tus hijas e hijos en la nueva cultura digital educativa, que es una acción formativa abierta, permanente, flexible, que tiene unas 10 horas de duración, no es muy extensa y hemos procurado, hemos intentado, y así nos están diciendo padres y madres que ya han participado en ella, que les gusta y que les convence, que sea audiovisual, que sea muy flexible, que sea muy vistosa, muy dinámica. Aborda un poquito, un pequeño acercamiento a las 5 áreas de la competencia digital del marco de competencia digital ciudadana de la Unión Europea, que son las áreas en las que alguien puede decir soy competente digital en diverso nivel, pero tengo como 5 áreas en las que manejarme o conocer esa competencia digital. Bueno, pues este curso os permite de una manera flexible y rápida un avance inicial en esas 5 áreas para ir conociendo básicamente sus contenidos más básicos, ¿no? Pero ya os digo que de una manera muy interactiva y siempre con apoyo, por supuesto, de una persona, de un equipo y una persona experta y tutora al lado por si hay cualquier duda o comentario, ¿no? Pero es muy interesante también la posibilidad de interactuar con otros padres y otras madres que están como estamos, pues participando en el curso y aprendiendo, ¿no? Además de este curso de familias digitales, que está permanentemente abierto, toda esta información, por cierto, la tenéis, como veis, arriba en la parte superior de la pantalla, en la página web de educacionconectada.org, a la que podéis acceder pinchando en el botón de aquí. Pero bueno, que lo sepáis que todo esto que estoy contando está allí disponible. Otra de las 4 estrategias mencionadas para familias, voy brevemente, es el ciclo de los denominados NUC. Como veis, que son, como sabréis, cursos muy breves, muy breves, apenas tienen una semana, 10 días de duración, muy focalizados en alguna de esas áreas e incluso en alguna de las temáticas dentro de las áreas de competencia que el otro curso abordaba de una manera básica y abordaba todas de manera integral. Aquí en los NUC es otra estrategia. Entendemos que padres, madres, familias hay de todo tipo en cuanto a exigencias, capacidades, posibilidades, exigencias, como digo, necesidades, y por eso esta oferta tiene esa segmentación también en cuanto a formatos, procedimientos. En este caso los NUC, que tenéis ahí esos 4 que, por cierto, el primero de los cuales comienza hoy, son cursos muy breves, muy centrados en algún aspecto, como decía, de alguna competencia digital y que tienen 2 niveles. Hoy, como veis, comienza el nivel básico del interactúa, colabora y comparte en la red. Más adelante comenzará el nivel avanzado del mismo, pues para adaptarnos a las diversas, como digo, exigencias de cada una de las situaciones en cuanto a padres o madres que podéis tener. Pero son también cursos, como digo, no solo breves, sino muy interactivos, muy dinámicos y hemos procurado que atractivos, ¿no? para facilitar el acercamiento a estos contenidos. Y ahí tenéis los 4, ¿no? definidos. La tercera de las estrategias o la tercera de los recursos que os ofrecemos en esta oferta formativa para padres y madres, para familias, serían los talleres Educonet, que son sesiones específicas de aproximadamente 1 hora, hora y media, más o menos de duración, muy concretas sobre temas muy específicos que expertos o expertas en ellos pues nos ofrecen. Normalmente suelen ser en horario de tarde, y estos sí tienen una convocatoria que podéis seguir en la página web específica de un día, pero que también podéis acceder a la misma o al contenido de estos talleres Educonet a posteriori, porque se graban y son luego colgados en la web, y si tenéis alguna inquietud o algún tema concreto específico que os interese, pues tenéis en la web de educacionconectada.org
todos los que hemos ido realizando y, bueno, para poder verlos con comodidad a posteriori, ¿no? Esa sería la tercera de las 4 recursos o intervenciones en el ámbito familiar. Y la cuarta, que nos enorgullece también mucho, es novedosa y tiene otro funcionamiento aparte. Tenéis aquí, son un conjunto que tenemos planificado de 8 videotutoriales también muy específicos, como su nombre indica y como podéis imaginar, preparados muy audiovisualmente, son apenas tratan, como digo, temas muy concretos y los tratan en apenas unos minutos, de una manera muy audiovisual, muy directa, muy cercana y muy compartible. Bueno, podéis ver ahí un poco las temáticas que hemos ido abordando, los tenéis también en la página web disponible. Ya llevamos 6 de ellos. El sexto de los que tenemos preparados los vamos a presentar hoy como primicia y un poco, si me permitís, como regalo, entre comillas, a quienes estáis aquí presentes hoy en esta sesión, que es el de mi hijo, como habéis anunciado, mi hijo o mi hija quiere ser influencer. ¿Qué hago? Vamos a verlo, son apenas unos minutos. Y próximamente pues seguiremos con los 2 que quedan pendientes. Pero abordan, como digo, de una manera directa, visual, muy concreta, temas muy diversos, como, pues yo qué sé, como veis el primero, ¿no? Cómo comportarse o manejarse en grupos de WhatsApp de padres. Son temas cotidianos, son temas que tienen que ver con nuestra cultura digital, tienen que ver con nuestra presencia y con nuestro acompañamiento, con nuestra propia acción, que también a veces es educativa, aunque no nos estén viendo o no, como imitación o como ejemplo. Otra de nuestras estrategias para educar a nuestros hijos, a nuestras hijas en este ámbito, ¿no? Y ahí tenéis los temas y ya os digo, os invito a que los vayáis conociendo. Vamos a ver en primicia este último tutorial que hemos preparado. Quedan los 2 pendientes, como veis ahí. Y toda esta información, insisto, la tenéis, aparte de que os pueda llegar por redes sociales, porque están hechos para eso, pues la tenéis disponible en la página web de Educación Conectada. Vamos a ver el videotutorial de mi hijo o mi hija quiere ser influencer. ¿Qué hago? Son 5 minutos, me parece, apenas, y luego, pues tras ver el vídeo, continuamos con la presentación y iniciamos los diálogos. En las redes sociales existe una gran variedad de influencers que comparten contenido sobre una infinidad de temáticas. A través de sus publicaciones, nuestras hijas e hijos se informan sobre moda, fitness, noticias o videojuegos, entre otros temas. ¿Cómo puede afectarles consumir este contenido? ¿Cómo debemos reaccionar si nos dicen que quieren ser influencers? Desde Educación Conectada resolveremos esas cuestiones a lo largo de este vídeo. ¿Te apuntas? En este videotutorial te contaremos qué es un o una influencer, qué debemos considerar cuando nuestras hijas e hijos consuman su contenido, los riesgos de ser influencer y veremos consejos para guiarles si quisieran dedicarse a ello. ¿Qué es un o una influencer? Leo. Influencer es un anglicismo que hace referencia a una persona que tiene la capacidad de influir en otras, principalmente a través de las redes sociales. En ocasiones, su objetivo es incidir en las decisiones de consumo de quienes les siguen. El fenómeno influencer crece año tras año. Y aunque en su mayoría son jóvenes, también encontramos a niñas y niños interesados en esto. Las redes sociales más populares donde se encuentran son Instagram, YouTube, TikTok o Twitch. Seguir a influencers no tiene por qué ser malo, pero sí debemos ser conscientes de que podemos toparnos con diferentes mensajes dentro de cada perfil. Por un lado, muchas y muchos están especializados y formados en temáticas concretas, aportando un gran conocimiento. En este caso, te recomendamos echar un vistazo a los canales de YouTube del productor musical Jaime Altozano o la escritora Little Red Reed. Te asombrarás. Por otro lado, encontramos influencers que reducen su contenido a publicaciones sobre su día a día. Cuentan con muchas seguidoras y seguidores y sus mensajes suelen estar promocionados por marcas que tienen un objetivo concreto. Debemos reflexionar. ¿Qué estilo de vida están transmitiendo a nuestras hijas e hijos? ¿Sus mensajes son opiniones o provienen de fuentes fiables? ¿Creen en el contenido que promocionan o son puramente intereses económicos? Por eso es fundamental que analicemos ese contenido dando prioridad a la calidad frente a la cantidad. Algunas cosas que tenemos que tener claras cuando nuestras hijas e hijos consuman este contenido. Debemos conocerlos, saber qué hacen en Internet y fomentar desde la infancia una actitud crítica, para que conozcan los intereses que puede haber detrás de la exposición mediática de influencers.
Pueden perder demasiado tiempo en Internet sin ser conscientes, por lo que debemos enseñarles a gestionar las horas de uso. O pueden engañarles. Así que es importante que conozcan cómo contrarrestar la información con otras fuentes fiables. Si nos dicen que quieren ser influencers, tenemos que tener en cuenta que legalmente, si son menores de 14 años, necesitarán nuestro permiso para participar en los entornos digitales. Pero tengan la edad que tengan, nos preocupan los riesgos que pueden correr al exponerse públicamente en redes. Algunos de ellos son: 1. La desaparición de la privacidad al publicar su imagen, lo que puede llevar también a exponerse con mayor facilidad al ciberacoso. 2. Problemas de autoestima, debido a las críticas que pueden recibir y que pueden hacerles daño. 3. Pueden tener una percepción distorsionada del mundo, pues mucho contenido que se comparte en redes solo muestra la cara positiva y feliz de la vida. Y 4. Además, detrás del contenido que publican puede haber intereses comerciales de las empresas que los promocionan. Al dejarse llevar simplemente por cuestiones económicas, esto puede provocar un conflicto en sus valores personales. Cada vez son más quienes ven la creación de contenido como una carrera profesional. Por eso te proponemos algunos consejos para guiarlos si uno de sus objetivos es convertirse en influencer. Primero, lo más importante es que antes de lanzarse encuentren sus referentes digitales. Nosotros podemos enseñarles nuestras personas de referencia. Infórmate sobre las redes que quieren utilizar. Lee sus políticas de privacidad y acompáñalos en su uso. Ayúdales a diseñar su propio contenido y motívales para que aprendan aspectos relacionados con la gestión de redes sociales. Eso sí, que esta formación sea complementaria a su educación escolar. Estableced límites en el consumo de pantallas. Hazles entender que la vida está fuera, no dentro de la red social. Y reflexionad en conjunto acerca del mito de que ser influencer es igual a éxito. En conclusión, convertirse en influencer o consumir el contenido que publican no es malo. Ahora bien, en casa es importante dar prioridad a la comunicación, al afecto y al establecimiento de normas y límites. Así haremos que la vida online y offline sean lo más parecidas posible y estén compensadas. Estos han sido algunos consejos sobre cómo actuar si mi hija o hijo quiere ser influencer. Si quieres conocer otras recomendaciones para acompañarlos en el entorno digital, entra en educacionconectada.org. Bien, pues seguimos. Espero que os haya parecido interesante. Es un ejemplo más de lo que os decía de estos videotutoriales que hemos ya elaborado y que este pues es uno más, es decir, en el sentido de que tiene durante unos breves minutos pues una información muy directa, muy concreta, que invita luego pues a que sigáis muy específica sobre un asunto especial, muy determinado y que os invita a que continuéis con vuestra formación. Voy a pasar al diálogo y antes de invitarles voy a presentaros a las dos personas que nos van a acompañar en el diálogo sobre educación digital o educación en lo digital o educación, como queramos llamarla, en el ámbito familiar, como padres y como madres con nuestros hijos e hijas, ¿no? Ellos son María Lázaro y José Manuel Simancas, Ziki. María, voy a aprovechar presentarles brevemente porque luego ya pues les invitaré a que entren y abran sus cámaras y sus micros y empezaremos el diálogo. Pero antes pues quería hacer una breve semblanza de su biografía personal y profesional, ¿no? María es licenciada en periodismo y tiene formación de posgrado en diversas áreas como liderazgo, comunicación institucional o digital. Tiene mucha experiencia profesional en entidades de primer nivel en el ámbito del marketing relacional y digital, así como en el desarrollo corporativo. Actualmente es directora de Desarrollo y Marketing de la Asociación Española de la Economía Digital, por ejemplo. Es docente en Máster Social Media and Community Manager de la Universidad Complutense y de la UNED. Es formadora también, y por ahí también la hemos tenido y la veréis en Educación Conectada, porque es formadora de talleres, cursos, seminarios, especialmente dirigidos a padres y madres sobre esta temática, ¿no? Y la hemos tenido y la volveremos a tener como hoy, pero en otros talleres EduConect que os he presentado antes y que os invito a que conozcáis y veáis, ¿no? Y además pues es autora del blog Hablando en Corto y de los libros Community Manager, la guía definitiva, y Redes sociales y menores, guía práctica. Y por otro lado,
Tenemos también a José Manuel Simancas, aunque yo creo que mucha gente más que por José Manuel o José Manuel Simancas le conocen como Ziki. Ziki es, lo primero de todo, padre de mellizas, orgulloso padre de mellizas, que presume de ser analógico, pero que creo que, como nos pasa a muchos y a muchas, es más digital de lo que él cree. Es educador, social, al menos de espíritu, y animador sociocultural, y tiene una enorme experiencia en el movimiento asociativo y especialmente en el movimiento asociativo de las AMPAs. De hecho, es ahora actualmente vicepresidente de la FAPA Ginear de los Ríos, de la FAPA Autonómica de la Comunidad de Madrid, y preside la delegación de esta Federación de AMPAs de Fuenlabrada. Así que, María, Ziki, os invito a que abráis vuestra cámara y vuestro micro y os suméis al diálogo. Voy a iniciar. Buenos días, bienvenida y bienvenido. Voy a iniciar pues de una manera muy natural y muy distendida. Yo voy a lanzar una pregunta general, primero a María y después a Ziki, pero que en cualquier momento, como ya estáis presentada y presentado, podéis iniciar ese diálogo como queráis, sin ningún problema. Yo os lanzaré preguntas. También invito a que si desde nuestros asistentes o asistentes quieren hacer alguna pregunta, pues puedan hacerla a través del chat. Y en la medida en que dispongamos de tiempo, que no será mucho tiempo, pero sí que si disponemos de él, pues procuraremos incorporar alguna de las preguntas. Yo, María, quería lanzarte una así general para empezar el diálogo, ¿no? Que sería, como tú decías en la declaración que hemos puesto en la presentación, hay que acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero en la educación digital, pero eso nos supone a los padres y a las madres convertirnos en expertos o expertas en herramientas digitales, en recursos digitales. Es como una especie de sobrecarga que nos toca asumir, llevar a cabo la labor educativa también en este ámbito de la educación digital. Primero, muchas gracias a Juventud de BBVA por invitarme a participar en la presentación de esta oferta formativa, que realmente es muy útil para familias, para docentes y también para alumnos. Y la pregunta que tú me planteas suele ser muy común. Yo también soy madre, ¿de acuerdo? De dos adolescentes, y ese temor a tener que estar, además, en constante aprendizaje de la última herramienta, la última tecnología, la última tecla, ¿no? Para ver cómo trasladarlo. Más importante que estar pendiente de estas últimas tecnologías o de lo último que haya podido salir, es ser consciente de cómo poder acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en todo ese proceso, saber que no está disociado lo que es la tecnología y lo digital de lo analógico. No tenemos por qué conocer dónde darle al último botón. Lo que tenemos que saber más bien es cómo educar en una serie de valores, de emociones, saber qué es lo que ellos están haciendo. Nosotros también experimentar con ellos, mejor si lo hacemos antes que ellos, pero sin miedo además a equivocarnos o a darle mal al botón, y sobre todo entender que lo analógico y lo digital no necesariamente está separado. Es más, no debería estar separado. Lo que tenemos que hacer es buscar ese equilibrio y probar también nosotros, pero no tenemos por qué ser expertos digitales. Lo que tenemos que saber es qué es lo que están haciendo ellos y enseñarles a que lo que hacemos en la vida analógica tiene también su reflejo en la vida digital. Eso es importante también. Para que ellos sean conscientes de este proceso, es importante que nosotros tengamos curiosidad por saber lo que ellos hacen, y es importante que nosotros seamos también conscientes de que nosotros mismos en nuestro día a día también tenemos un contacto continuo con la tecnología y que les podemos incorporar a ellos en ese uso de la tecnología que nosotros hacemos, para que no perciban que la tecnología es solamente un elemento lúdico para jugar y de ocio, ¿no? Nosotros también hacemos compras online. Nosotros planificamos un viaje. Cuando vamos a planificar un viaje, entramos en la web a buscar información. Podemos, desde pequeños incluso, porque no hay una edad para ello, que se sienten con nosotros y vamos a buscar información. Vamos a ver una película, dónde queremos ir, vamos a seleccionar, vamos a hacer una compra, que tengo que estoy teniendo cuidado, por supuesto, no para que ellos aprendan cómo comprar, pero sí, y quiero decir, no para que aprendan cómo comprar desde pequeños, no vayan a gastarse, a fundirse la tarjeta, pero sí para que les digamos, pues mira, estoy teniendo cuidado de que hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Desde pequeños, incorporarles también para que ellos no nos perciban a nosotros como, es que no somos ajenos al uso de la tecnología, la usamos a diario, ¿no? Y a partir de ahí, también tener en cuenta que si nosotros desde pequeños les ayudamos a ellos a ver un uso de la tecnología, será también más fácil que cuando ellos empiecen a utilizarla,
admitan que nosotros estemos ahí en esa labor de acompañar. Porque nos ocurre también a veces que nosotros queremos acompañar a nuestros hijos y nuestros hijos nos dicen, pero ¿tú qué vas a saber? Si no te he visto nunca. Y quizás inconscientemente nosotros esa parte la hemos separado, ¿no? Genial. Ziki, vale, o sea, educar entonces en lo digital es educar algo más que nos corresponde, pero hacerlo pues con muchas herramientas, estrategias y desde nuestra capacidad y personalidad, como hacemos en otros muchos campos, porque están conectados, es un ámbito más. Y tú, Ziki, José Manuel, en la experiencia, bueno, Ziki, es que llamarte José Manuel me daba... desde tu experiencia y tu conocimiento de tantos padres, de tantas madres, de tantas asociaciones, de tantos centros escolares, ¿qué ves, qué percibes? ¿Cómo los padres y las madres, no sé si hay una mayoría, una globalidad, hay varias maneras, cómo estamos o cómo estamos recibiendo esto? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Qué actitud tenemos al respecto de si somos conscientes, cuando somos conscientes de que esto es algo absolutamente inevitable y que es algo muy bueno para nuestros hijos y nuestras hijas? Buenos días. Gracias a FAD por tenerme aquí. Es muy difícil hablar en nombre de todas las familias. Yo voy a hablar en nombre de las familias que han venido a quejarse, ¿no? Y cuando digo quejarse voy a explicarlo muy rápidamente. La pandemia pone encima de la mesa una dificultad que hasta ahora a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Yo cuando digo que soy analógico, es verdad que llevo con el móvil mucho tiempo y con ordenadores, pero que a lo mejor no me voy a parar a hablar o a mirar la educación desde una perspectiva digital, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestros hijos e hijas iban al cole, nosotros trabajábamos, bueno, valores, cada persona en su familia, ¿vale? Pues cómo hay que comportarse, pues evitar el bullying, etcétera, etcétera. Y de repente nos ponen... con los ordenadores, yo me acuerdo, me dice mi hija, no, hay que mirar el programa para ver si tienes deberes, no sé qué. Y todo esto que nos pilla, o personalmente a mí, y la gente que ha venido a manifestarlo, nos pilla fuera de lugar. De hecho, yo sigo diciendo las nuevas tecnologías y me dice alguno, oye, que de nuevas nada, que llevan aquí mucho tiempo, son las tecnologías. Estos somos los analógicos, ¿no? Seguimos hablando de nuevas tecnologías cuando es algo que está aquí, que no es que haya venido para quedarse, sino que va evolucionando, que encima va más rápido que nuestro aprendizaje y que las familias, cuando hemos tenido que echar una mano a nuestros hijos e hijas, desconocíamos cómo se manejaban. Además, hay una falsa seguridad. Dice, no, si mi hijo o mi hija no hace nada malo, está en la habitación metida con el móvil o con el ordenador 6 horas. No, perdona. Esa ventana es una ventana a la sociedad, el vídeo que habéis puesto de influencer o 1000 cosas más que si no estás haciendo, pues como en la vida normal, lo decía María, en el día a día con tu hijo y tú te descuidas y dejas a tu hija que haga lo que quiera, puede generarte lo que yo decía, ¿no? Nos genera controversia. ¿Por qué? Porque lo desconocido da miedo. Cuando no sabemos manejar las redes, cuando no sabemos entrar, yo no hace poco me decía a mí una de mis hijas, hacemos un TikTok, digo yo, pero porque no saben lo que es. Quiero decir, ya lo he aprendido, he evolucionado, pero este es el principal problema que pone la pandemia, hasta el punto que hay familias que como mucho tenían su hijo o su hija un móvil, como mucho, y que se tienen que digitalizar rápidamente porque en el cole les mandan que todo, vuelvo a decir, la pandemia ha sido muy mala y ha sacado esto a la luz. E incluso me consta que algunos profesionales, algunos docentes nos lo han comunicado, tenían una manera de dar clase y se tienen que enfrentar a dar una clase en un aula y han seguido con la misma metodología. Apunto a la pizarra y escribo, copiar. Entonces, pues bueno, nos ha pillado de sorpresa. Dos, yo creo que desde FAD y lo que decía María se hacen muy buenas formaciones, pero las familias siempre nos trasladan que hay un gran desconocimiento, que esto corre más rápido, porque no hablamos de programa, y es verdad que muchas veces las familias se ciñen a un programa. Oye, ¿qué es esto del TikTok? ¿Qué es el influencer? ¿Fulanito es bueno? Bueno, es bueno, depende de tus gustos. Yo no me sé decir si fulanito es bueno o es malo, dependerá mucho de la educación en valores que tengo, de la necesidad. Yo creo que María ha acertado en acompañarles, en estar, pero claro, es que muchas veces
cuando tenemos hijas, yo en mi caso tienen 16 años, es verdad que tengo con ellas una relación muy abierta, donde yo les puedo decir, ven aquí, que estamos viendo, que estamos haciendo, y hay otros que se esconden, que no es porque tengan nada malo, ¿vale? Simplemente porque a lo mejor no quieren transmitir eso a sus familias. Entonces, bueno, claro, yo vengo a transmitir eso, lo que nos han transmitido las familias, porque lo que lo llevan bien no han venido a decirnos nada, evidentemente, que lo lleva maravillosamente bien, le ha parecido estupendo, pero sí que hay una carencia formativa por parte de muchas familias, y digo de muchas, y yo pongo en el contexto de la Comunidad de Madrid y de la ciudad de Fuenlabrada, donde esto ha venido de golpe, en donde, bueno, iban los niños al cole y ahora han tenido que convivir con el ordenador, que os vuelvo a repetir, que había muchas familias que ni lo tenían, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí lo dejo. Perfecto. Miedo. Yo creo que cuando tú trabajas con tus hijos y tus hijas una educación en valores, en el respeto, en la solidaridad, en el trabajo, no hay por qué tenerlo, pero eso no significa que puedas tener esa libertad de ir viendo. Aquí muchos nos decían, ¿puedo mirar el ordenador a mi hija, a mi hijo? Digo, no, se habla con él primero. Yo tampoco te voy a decir que entres aquí y te pongas, o qué hay para bloquearlo, para evitar que se metan en lugares. Bueno, estas son las principales preguntas que nos vienen a hacer. Hay temor a lo desconocido, y lo desconocido es que esto es una ventana muy abierta, y aparte de permitirme, entre comillas, hacer los deberes o ir a clase, existen muchas cosas que hay temor, ¿vale? Por parte de las familias, de lo que os decía, esa falsa tranquilidad de está en la habitación, ahí no hace nada malo. No. Pero bueno, ahí lo dejo como primera parte. Bueno, no sé si vamos a tener muchas más porque quería lanzarle la... Claro, tenemos el tiempo limitado, pero quería lanzarle a María la reflexión tuya en el sentido de que acabara ella, si quería puntualizar algo, añadir algo, ¿no? Están poniéndonos en el chat, hablan alrededor de que muchas veces pensamos por ese desconocimiento que por la edad que tienen ya saben y, bueno, por lo tanto podemos tender a esa relajación de, bueno, es que yo no sé, ellos sí, son temas que desconozco porque no son de mi generación, con lo cual me inhibo, ¿no? Y eso sería bastante peligroso. María, ¿algo que añadir a este tipo de mensajes que están apareciendo en el discurso tuyo, en el de Ziki, pero también están en el chat de añadiendo? Sí, pues mira, si viene, por ejemplo, un comentario que hacen aquí, se ha extendido el término de nativo digital, como si, claro, si los jóvenes tuvieran conocimientos innatos. Yo siempre digo que los nativos digitales no nacen, los nativos digitales se hacen. Es decir, igual que no porque tengan muchos libros, nazcan rodeados de libros, si nadie te enseña a leer, porque tengas el libro ahí, no vas a aprender a leer. Pero más allá de eso, una vez has aprendido a leer, no es lo mismo leer el Mein Kampf de Adolf Hitler que el de antes de Quijote. No tiene nada que ver. O sea, que el contenido al que accedes también es muy importante. No existe como tal el nativo digital, ¿vale? En mi opinión. Estás rodeado de tecnologías, pero eso no significa que las sepas utilizar, y es a lo que tenemos que enseñarles, a utilizar esas tecnologías. Mencionan también por aquí que luego nos hablan usos básicos de Excel, y es que es cierto, al final también es lo que ellos manejan es la aplicación del móvil, pero muchas veces ni siquiera son conscientes cuando empiezan a utilizar esa aplicación de las condiciones de privacidad que tienen, no saben si su perfil está bien configurado en modo público, en modo privado, en TikTok, si ese contenido lo han configurado para que cualquiera se lo pueda descargar o no. Hay que revisar todas esas características con ellos, ¿no? Hemos hablado también, decía Ziki, de los jóvenes que están en su habitación, y como están en su habitación pensamos que ya no está ocurriendo nada, ¿no? Ellos, primero, cuando están en su habitación, ellos siguen estando conectados y relacionándose. También eso es un tópico que tenemos que saber, y es que cuando ellos se conectan están aislados, no, están teniendo relaciones con todos sus amigos, quedan para jugar online, lo que pasa es que no quedan físicamente, ¿no? Yo creo que es importante también en este sentido, desde que son pequeños, enseñarles, por ejemplo, esos riesgos, como he dicho, que pueden tener, ¿no? Si desde pequeños les decimos no te vayas con un extraño, pues también desde pequeños decirles, oye, en redes sociales o a través de tecnología no te relaciones con un extraño, porque es que es muy probable que esa persona que haya al otro lado de la pantalla, o puede ocurrir, no es quien diga ser, claro, ¿vale? Claro. No quedes tampoco en un entorno analógico con alguien que no sabes quién es. Tenemos problemas como el grooming, ¿no?
es importante también que si desde pequeños les estamos diciendo tienes que ser respetuoso, tratar bien a las personas, lo mismo también en el entorno online. O sea, el ciberacoso al final no es más que una traslación al entorno online de lo que está ocurriendo ya en un entorno offline. Es mayor el acoso presencial que el acoso online. Lo que ocurre es que el acoso online es mucho más virulento, ¿no? Si presencias una acción de ciberacoso, avisa. O sea, por supuesto no participes, pero avisa. No seas un testigo mudo. A tu padre, al profesor, a quien sea, ¿no? Si recibes una imagen, no hemos hablado aquí, pero pornográfica, ¿vale? No solo no la compartas, recházala, pero ¿por qué? Porque la pornografía está transmitiendo unos valores de relaciones entre niños y niñas, bueno, entre chicos y chicas, que no corresponde a una relación afectiva y emocional. Primero, no corresponde a una relación afectiva y emocional en que el chico y la chica estén igual de definición. Está transmitiendo unos roles que son muy negativos, especialmente para las chicas, ¿no? Entonces, no compartas ese tipo de contenido. Y si les enseñamos desde el principio a que por qué ese tipo de contenido transmite unos valores, es una señal que está alejada de la realidad, será menos necesario que les pongamos también bloqueadores tecnológicos para que no accedan a determinado tipo de contenido, porque ellos mismos, si se encuentran con ese contenido, lo van a rechazar. Por eso hay un paso previo siempre antes, y tengamos en cuenta que hemos mencionado también antes los bloqueadores, ¿no? Los ha mencionado él, de contenido. Va a haber un momento en el que o bien ellos aprendan cómo salvárselos, Claro. o bien ya no podemos ponérselos. Por eso no podemos dejar esta educación a poner un bloqueador de contenido así más seguro de que no está entrando en sitios peligrosos, ¿no? Sí, sí. Creo que es muy interesante ya lo último, y se mencionaba en el vídeo, el tema de los referentes y los valores, ¿no? Que decía antes también Ziki. Es fácil desde cuanto más pequeños son, más que se nos hacen. Luego entran en la adolescencia y ya dejamos de ser, los padres dejamos de ser, querámoslo, ¿no? Muchas veces los referentes principales, ¿no? Entonces, acompañémosles cuando entran en redes sociales, en tecnología, tengamos interés en saber quiénes son sus referentes, esos influencers a los que siguen, pero podemos proponerles también, porque tenemos referentes, influencers muy importantes en música. ¿Te gusta la música? Exacto, Pues mira este músico. ¿Te gusta la pintura? Pues mira este chico que está haciendo esos tutoriales, ¿no? Para que hagan ese uso también más positivo y más creativo e inspirador de las tecnologías y de las redes sociales, que es donde ellos se desenvuelven. Sí, perfecto. Os agradezco. La pena es que nos hemos quedado sin tiempo. Es una pena porque es un diálogo, pero es un diálogo que tiene que continuar, ¿no? En el marco de una presentación. Os agradezco muchísimo, María y Ziki, que hayáis lanzado perfectamente ejemplos en los que se evidencia que la educación que tenemos que llevar a cabo en el ámbito digital no tiene que estar para nada separada de la educación y de nuestra labor parental habitual en otros muchos, porque se trata de educar en responsabilidad, en autonomía y en eso, y en tener o hacer lo posible y lo que es mucho para que nuestros hijos sean más felices y mejores ciudadanos, ¿no? Posibles. Así que, bien, lamentando de verdad tener que cortar aquí el diálogo, os agradecemos enormemente que hayáis estado acompañándonos en esta presentación de la oferta formativa y dialogando en temas tan interesantes que probablemente tengan continuidad en alguno de los, no solo de los videotutoriales, sino contigo, contigo María, contigo Ziki en un taller Educonet o en otras muchas acciones. Muchísimas gracias por vuestra participación y por iluminarnos en este breve diálogo que ya nos hubiera gustado que fuera más largo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Quitaros el micro y la cámara, perfecto. Y vamos sin solución de continuidad porque el tiempo apura. Hemos empezado un poquito más tarde, pero vamos a intentar ganar por no teneros entretenidos y entretenidas más tiempo del que... Lamentando que no hayamos podido lanzar más preguntas de las que había en el chat, lo sentimos, pero habrá muchos más espacios en los que desde Educación Conectada os invitamos a que participéis y podáis preguntar e intercambiar opiniones al respecto, ¿no? Sobre temas tan interesantes y tan cotidianos, ¿no? Desde el punto de vista de lo que muchos y muchas somos padres y madres, ¿no? Continuamos, como decía, con el otro ámbito, como os decía al principio y sabéis, ¿no? Pues desde Educación Conectada la oferta formativa va para familias, especializada en ese tipo de población, pero también para, digamos, el interior, o en otros actores, otros segmentos, otros estamentos de la comunidad educativa. En este caso, vamos a tener ahora posteriormente un diálogo alrededor de la acción, de la educación digital desde el punto de vista de la competencia digital
docente, escolar y de los equipos directivos, desde el centro educativo en general, que es el de equipos directivos, y desde el aula en particular, con también la mirada hacia lo que desde esa competencia digital docente es interesante en ese espacio, ¿no? Para terminar con el alumnado, cerrando un poco el círculo. Para equipos directivos, no me extiendo brevemente, pero la formación que ofrece continúa en la línea de lo que ya ofrecía el curso anterior, Educación Conectada. Tiene que ver con el aprendizaje o la oferta formativa del curso para que ayudar o contribuir a que se ponga en marcha y se desarrolle y se implemente de manera adecuada y ajustada a cada caso el plan digital de centro educativo, que es un plan absolutamente, como sabéis, que tiene unas fases comunes, o como si no sabéis, pues os cuento, tiene unas fases comunes teóricamente que hay que llevar a cabo y que hay que llevarlo a cabo, pero tiene una praxis absolutamente individual o específica en nuestro centro escolar que es absolutamente distinto del de al lado o del de otra ciudad y mucho más de otra parte del país, ¿no? Y esa especificidad es la que ya se empieza a ver en el curso, porque es un curso muy directo, en el que se requiere mucha implicación por parte del alumnado, que en este caso son equipos directivos del centro escolar, para ajustar esos contenidos hacia la realidad de cada centro, pero continúa en lo que veis en la parte derecha de la presentación de la teoría a la práctica. Es decir, no nos conformamos para que el equipo directivo esté formado con que lleve a cabo un curso que está, por cierto, reconocido oficialmente por el Ministerio, por el INTEF, sino que además se le acompaña en todo un proceso de continuidad y de mentorización para que ese plan, que ya es específico, que ya no es general, que ya es nuestro, el de nuestro centro con nuestra peculiaridad, salga adelante y venza las dificultades que inevitablemente va a tener, muchas o pocas, de un cariz o de otro, pero que va a tener. Y en ese sentido quería hacer hincapié en esto, ¿no? Es decir, no se trata solo de un curso, sino que se trata de un curso que luego tiene un proceso posterior de mentorización particular y concreta de apoyo y seguimiento a la labor de implementación de este programa definido, de este proyecto de transformación digital de nuestro centro en aquello que sea necesario a lo largo del proceso que dura un tiempo. Luego, no es breve, ¿no? Implica toda la comunidad y es exigente. Y también contribuimos desde ahí porque entendemos que es absolutamente necesario esa parte segunda de mentorización posterior. En el caso de los docentes, comentaros que ha sufrido competencia digital docente dentro de lo que es la labor propia de un profe, de una profesora en el aula, pues ha sufrido recientemente en estos meses de atrás un cambio importante. Ha cambiado el marco competencial, se ha hecho bastante más complejo e interesante, por cierto, el marco competencial desde el que nos tenemos que mover, con lo cual tenemos ahora mismo en abierto una formación permanente básica que no recoge todo lo que el nuevo marco tiene, pero sí recoge aquellos aspectos más básicos de la competencia digital docente como una acción formativa abierta que podéis entrar y conocer y comprender y valorar y que sirve de acercamiento a esa realidad, en qué consiste ser competente digitalmente como docente. Mantenemos una serie de talleres Educonet que hemos adaptado a esta nueva realidad para hacer todavía más, como pasaba con las familias, ¿no? Tocar aspectos más específicos y que vamos a hacer como un proceso de apoyo y muy centrados en apoyo al profesorado y muy centrados en todo lo que tiene de nuevo este nuevo marco digital docente, mientras estamos preparando en estos meses el curso que ya esté adaptado para docentes al nuevo marco digital de competencia digital que les apela y que estará pues probablemente en el mes de enero o febrero. Os anunciaremos ya su inicio, reconocido también por el Ministerio y absolutamente adaptado a este marco digital nuevo que ha cambiado en mayo, ¿no? Mientras tanto, durante estos meses, además de esta acción formativa, de estos talleres, haremos unos webinars especializados, como veis, en temáticas que tienen que ver con el nuevo marco docente. Bien, y desde este punto de vista también habíamos pensado en un diálogo. Ya estamos hablando de competencia digital, estamos hablando del ámbito escolar, pero claro, el docente, el equipo directivo, el centro educativo, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues tiene sus peculiaridades. Y también hemos generado o creado un diálogo que queremos tener con dos personas que saben mucho de esto y que queremos también, que quiero presentaros antes de que iniciemos ese diálogo en un tono similar al que hemos tenido antes con María y con Ziquino. Concretamente estamos hablando de Charo Fernández,
y de José Luis Pérez, Pepe. Me referiré a él como José Luis o como Pepe porque sé que es una persona muy cercana, ya veréis, y es indistinto cómo le llamemos, ¿no? Quería presentaros brevemente, como hemos hecho antes, de que les invite a acceder con la cámara y el micro quiénes son, ¿no? Charo Fernández es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y es profesora de bachillerato. También es profesora de Máster de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Educación y Aprendizaje Digital en la Universidad Nebrija. Y, bueno, pues tiene una amplia experiencia como formadora de equipos docentes para la FERE, coordinadora TIC del equipo de innovación en la Inspectoría Salesiana, es responsable de plataformas de formación en línea de varias entidades, de escuelas católicas, salesianos, Cristavo Escola, etcétera. Y estaba ahora mismo, yo diría, por acabar esta semblanza, volcada en 2 proyectos, uno de mejora de la práctica educativa en el aula mediante la asociación Aula Blog y en un proyecto muy interesante de, precisamente, pionero en este marco nuevo de competencia digital docente, que es dicompedu.es, para capacitar docentes en competencia digital. O sea que es una grandísima y relevante experta en ello, ¿no? Y además tenemos como complemento a la presencia de Charo a José Luis Pérez, a Pepe, que es también un experto en esto, pero sigue, o digamos, aborda esto, o quiero presentarle yo así al menos, desde su condición de maestro. Él es maestro de educación física desde hace 13 años en el Centro Rural Agrupado Gloria Fuertes, en Badajoz, en Fuente del Arco. Ha sido y ha tenido muchos papeles, además de docente, pues coordinador TIC, jefe de estudios, o sea que conoce muy bien muchas realidades del centro escolar, no solo el papel docente, sino otros distintos que le exigen otras habilidades y otras competencias. Y desde ahí actualmente ya no es docente como tal, sigue siéndolo, por supuesto, sino que le han sido bueno, pues ofrecido y aceptado el papel de mentor digital para la Consejería de Educación de su tierra, de Extremadura, en la sección de innovación educativa, lo cual habla muy bien de su capacidad para comprender estos procesos, tanto en el aula como fuera del aula, en el resto del centro educativo, y mentorizarlos y hacer el seguimiento en otros centros escolares en los que pueda aportar su conocimiento y su experiencia, ¿no? Y esa experiencia es nada más y nada menos que en el liderazgo, con aprendizajes, como veréis, muy, muy personales, porque no siempre se acierta, pero liderando pues se puede ganar o aprender, ¿no? Como dice el dicho. Y él tiene mucha experiencia en liderar y mentorizar proyectos educativos de carácter digital e innovación, ¿no? Y además con premios que ha recibido tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Pues sin más, Pepe, Charo, os invito a que pongáis vuestra cámara y vuestro micrófono en abierto, os veamos las caras e iniciemos el diálogo. Hola, buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la presentación. Buenas. Hola, Pepe. Hola. Muy bienvenido también. Bueno, como hemos hecho antes, con esta cercanía y con este tono que queremos darle a esta oferta, a esta presentación de la oferta formativa, con 2 personas, como sois experta en ello, te voy a lanzar una primera pregunta, Charo, para empezar el diálogo. Desde tu experiencia amplia que tienes como formadora. Sí, yo soy mayor, sí. Acumulas mucha juventud. Cada vez acumulamos más, pero no eres tan mayor, ¿no? Pero sí que tienes un currículum y una experiencia tremenda, ¿no? Y en acompañar y en formar a equipos docentes, ¿no? ¿Qué aprecias? Te preguntaría yo, así para empezar a hablar, una pregunta amplia y que permita que empecemos el diálogo, ¿no? ¿Qué aprecias desde tu experiencia, insisto, cuando has formado, cuando este equipo docente se sumerge, acepta, adopta y entra en esa cultura digital y se imbuye en ella tanto en la práctica docente en el aula, como si quieres irte a algo compartido con el resto del claustro, el resto de la comunidad educativa? ¿Qué pasa en un centro escolar? ¿Qué pasa en un aula? ¿O qué pasa en los 2 sitios? Cuando esto ocurre, que esto lo habrás visto tú, que no es algo que pase de un día para otro, pero que es un proceso, imagino, muy diverso, muy variado, pero que probablemente desde ahí puedas extraer algunas lecturas comunes o globales, ¿no? ¿Qué le pasa a un centro, qué le pasa a un profe o a una profe cuando comienza, avanza y progresa y profundiza en el ámbito de su competencia digital y la aplica, ¿no? Bueno, la verdad es que en general lo que he tenido la suerte de, como has dicho, de estar acompañando a equipos docentes, ¿no? Desde hace tiempo. Y lo primero es que
siempre tenía una sensación de orgullo de pertenecer a este colectivo, ¿no? Porque la mayoría de los profesores y de las profesoras casi siempre, por no decirte siempre, lo que quieren es lo mejor para sus alumnos. O sea, siempre. Y lo que quieren es que aprendan de la mejor manera y prepararles lo mejor posible. Entonces, en cuanto se hace ese clic en el que se ve que mediante ese tipo de nuevas metodologías, digo nuevas, pero tengo en la cabeza a Ziki antes, ¿no?, que decía que no son tan nuevas, pero sí que hemos pasado por todo un proceso donde la inclusión de la metodología ha empezado primero con los qué, ¿no?, y con qué herramienta. Hemos sufrido un poco de barabún, así de lío, ¿no?, con herramientas. Y yo creo que ahora mismo sí que estamos mutando, y esto es un beneficio que nos ha dejado la pandemia, que es hacia una reflexión colectiva sobre el para qué y el por qué, ¿no? Y entonces estamos rediseñando un poco la inclusión de esta competencia digital para bien. ¿Qué significa o qué aporta? Pues mira, aporta por supuesto, yo creo que creatividad, aporta motivación, aporta rigor también, ¿no?, porque nos obliga a hacer una reflexión de todo el currículum desde otra perspectiva y en general acercar un poco esa inquietud que tiene todo el profesorado de lo que te decía al principio, de hacerlo mejor, ¿no? Y estamos viendo que ahora mismo estamos inmersos en una sociedad totalmente conectada, que hay una serie de problemáticas que los ponentes anteriores, ¿no?, lo han dejado encima de la mesa, y que tenía yo por aquí apuntado, ¿no?, porque había alguien que había comentado si esto era culpa de la escuela, ¿no?, alguna de las cosas que se hablaban, ¿no? Creo que era Ana Ortiz la que decía, ¿no? Yo creo que no hay que buscar culpables, pero sí que tenemos como sociedad repartirnos la responsabilidad de cómo afrontar la educación de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso lo estamos haciendo, pero como tú muy bien has dicho, no es un interruptor, es un proceso porque implica un cambio de cultura. Entonces, bueno, ahí estamos dando pasos. La pandemia nos ha dado un empujón bueno, pero tenemos todavía que tener una reflexión como colectivo importante. Y voy a utilizar eso que has dicho, Charo, para preguntar a Pepe e iniciar ya también el diálogo. Y, oye, hablar cuando queráis, sí. intercambiar, que sabéis un montón. Pero bueno, sí, a mí interrumpirme porque yo me enrollo como buena profesora. Pues eso está genial, porque para eso estamos en el diálogo. Yo lo que voy a hacer es tocar tecla para... esto sí que es un botón. Activaros y a partir de ahí hablar, ¿no? Pero bueno, si no, pues os vamos preguntando, y también invito a que quienes están escuchándonos pues lo hagan a través del chat. Claro, Pepe, esto que decía Charo era lo que te quería preguntar. Yo, es decir, vale, ser competente digitalmente tiene que ver con el cómo, es decir, conocer qué hacer, qué herramientas dispongo y tal, pero no solamente significa, ¿no?, conocer qué herramientas tengo y dejar de escribir en la pizarra, como decía antes Ziki, para empezar a hacerlo a través del ordenador y una pantalla. Hay algo más ahí. ¿Cuánto de importante es eso más que hay ahí? No solo saber qué recursos tengo, sino también ese para qué, por ejemplo, que decía antes Charo, y otras preguntas, ¿no? Pues sí, como cogiendo el hilo de lo que comentaba Charo, es importante tener las herramientas, pero claro, por supuesto hay que saber cómo usarlas o para qué usarlas. Entonces, estamos viviendo un momento tanto a nivel social como educativo, porque al final son dos ámbitos que no se pueden separar y van unidos, en el que incluso podemos decir que estamos abrumados por la cantidad de herramientas que hay, que en todos los aspectos, en el aspecto del ocio, en el aspecto de la educación, en el aspecto de la formación a nivel digital. Entonces, es muy importante saber para qué voy a utilizar yo esa formación o por dónde me tengo que orientar. Por eso, y retomando lo que decía Ziki de los valores, yo siempre baso mi trabajo en la educación en valores y en la actitud. Partiendo de ahí como base, creo que es muy importante la actitud que como docentes tengamos, tanto de cara a la hora de formar a nuestros alumnos como formarnos a nosotros mismos. Por eso la importancia de estas formaciones que se plantean desde educación conectada, porque permiten conocer las herramientas y para qué las puede usar. Muchas veces, yo digo que muchas veces es como si a mí me dan un Ferrari, pero no me enseñan a conducirlo, o me dan un avión, no me enseñan a conducirlo. Entonces, tengo la mejor herramienta que puedo tener, pero no sé cómo usarla. Por lo tanto, tenemos que partir de que la formación en esas herramientas digitales es fundamental.
y después tener claro a qué tipo de alumnado me voy a dirigir y con qué tipo de alumnado lo voy a utilizar. Yo, por ejemplo, en mi cole rural me vendrán bien unas herramientas u otras digitales dentro de la gran variedad que hay. A lo mejor en un cole de Madrid, en un cole de Barcelona, un cole de una ciudad, un cole grande, los proyectos, los programas educativos son otros y las herramientas que nos vienen bien son otras. Por eso, esa formación por parte de los docentes y por parte de los equipos directivos es fundamental para saber de todo ese abanico que hay, que está genial, que haya una gran variedad de herramientas digitales, saber qué puedo utilizar yo y a lo que le voy a sacar mayor rendimiento para después poder reflejarlo en mi alumnado. Entonces, es fundamental qué uso le voy a dar y cómo lo voy a enfocar. Por eso, claro, esa formación creo que debe constituir, o sea, esa formación de los docentes, la formación nuestra creo que debe constituir la base de cara a lo que es el tema de competencia digital. Claro. Y en ese sentido, Charo, vale, yo puedo tener un poco claro como docente para qué, pero también dependerá ese para qué mucho de dónde estoy trabajando, ¿no? De mis compañeras, de mis compañeros, del claustro, del equipo directivo, del centro, de la comunidad educativa en la que me encuentro, que también puede, bueno, modificar o limitar o condicionar o ampliar o enriquecer ese para qué, ¿no? Pues yo creo que la clave está ahí un poco en el para qué, ¿no? ¿En qué medida ves que eso es así? Es decir, no solo depende de mí como docente, sino que también hay que, no sé si decirlo así, es decir, me formo, pero también debo ser elemento de cambio, ¿no? En mi entorno o dejarme llevar por ese elemento, ¿no? Bueno, ahí has dado con una de las grandes claves que intenta solucionar el marco del Disconedu del que hablabas antes, ¿no? El marco Disconedu lo que intenta es darnos ese rigor a la hora de planificar frente a improvisar, ¿no? De poder ir como, porque muchas veces hemos ido como pollo sin cabeza, eso también te lo digo, de, uy, ha salido esto, qué chulo, ven a ver, ¿no? O los claustros, ¿qué formación? Ah, de esto, ¿no? Y hemos estado, bueno, pues haciéndolo lo mejor que hemos podido, ¿no? Pero ahora es verdad que con esta herramienta tenemos un gran instrumento para poder planificar y hacerlo además a medio y a largo plazo, es decir, tampoco ir con prisa, porque hablábamos, ¿no?, de ese cambio de cultura. Y después también nos da rigor, ¿no? Nos da rigor pedagógico. Y esa personalización que tú acabas de decir, ¿no? Porque no todos los centros son iguales, no todos los contextos son iguales. El centro por donde el que yo estoy trabajando, el que he trabajado toda mi vida, que es en Salesianos Atocha, en el centro de Madrid, no puede ser el mismo que Pepe, está claro. Ni los chicos son los mismos, ni las familias son los mismos, ni tampoco el recorrido de los claustros. Los claustros tienen un recorrido que yo creo que eso también es muy importante poner en valor, porque no partimos de cero. Tenemos formación continua y bueno, pues, por ejemplo, este marco también lo que nos hace parte de una herramienta que es el Selfie for Teacher, que lo que intenta es hacer un diagnóstico inicial para situarnos y a partir de ahí buscar una formación que conecta mucho con lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, que buscar esa especificidad, ¿no?, que decías tú, y hacer formaciones muy a medida de lo que necesitan, ¿no? Como lo que estáis haciendo con los centros digitales, ¿no? Tú lo has dicho antes, que no son iguales, por lo tanto, no puede haber café para todos, ¿no? Y esto nos ayuda muchísimo al marco porque nos ayuda a plantear un escenario en el que cada uno pueda trazar su recorrido y hacer una formación muy personalizada. Genial. Y en eso, Pepe, y por ir acabando, porque también el tiempo nos come, en eso, Pepe, terminaba contigo preguntándote, iniciamos con ese selfie, con ese diagnóstico particular, nuestro propio camino, pero qué importante es tener a gente como tú o como Charo, que han ejercido esa labor ya antes y que han aprendido de su experiencia, ¿no? Y que pueden trasladarla salvando las distancias a otros contextos, ¿no? Que eso es lo que estás trabajando tú también ahora como mentor, ¿verdad? Qué importante es eso, ¿no? Exactamente. Yo siempre lo he dicho desde que trabajo de docente con proyectos, con actividades, que si algo me funciona a mí o algo funciona, ¿por qué no darlo a conocer? Después cada uno es cuestión de adaptarlo al contexto, pero al final los alumnos son alumnos, los docentes somos docentes y las familias son las familias. Es cuestión de eso, de adaptarlo. Entonces, hoy en día, en el tema digital, con el Disconedu, con el Selfie for Teacher, con todas estas herramientas, tenemos una oportunidad muy, muy, muy buena, que es lo que yo trato de reflejar y transmitir a los centros que visito,
porque estamos constantemente, o muchas veces hemos escuchado que la educación tiene que cambiar, es que tiene que adaptarse a lo que es la sociedad actual. Entonces, seamos nosotros parte del cambio que queremos ver en esa educación. Y es que tenemos una oportunidad muy buena porque con herramientas, como digo, como Selfie o como todo lo que queda reflejado en el marco digital, lo pone muy fácil, porque al final tenemos herramientas para ver de dónde partimos nosotros y qué queremos conseguir nosotros en nuestro centro. Una vez que sepamos eso, solo hay que trabajar en ello. Entonces, por eso siempre digo o intento reflejar eso, el que seamos nosotros los docentes o comencemos con ese cambio que queremos ver realmente en el ámbito educativo y que adaptemos la educación al momento social o cultural o económico que estamos viviendo. ¿No? Y que habrá ayudas y apoyo para hacerlo. Oye, pues muchísimas gracias a los dos, o sea, por vuestra inspiración. Me parece muy... Siento, ¿no? Como pasa antes, no poder exprimiros un poco más porque el tiempo se nos agota. Pero me parece que habéis sido suficientemente inspiradores y ya anuncio a quienes están viéndonos que vais a poder volver a encontraros directa o indirectamente con trabajos y la colaboración de Charo y de Pepe en vuestro quehacer, o bien a través de Educación Conectada o bien a través de otras plataformas, como hemos señalado, donde están presentes en su ámbito local, bueno, digital. Y quería agradeceros especialmente que hayáis estado en este diálogo y que hayáis sido tan operativos, lamentando y pidiéndoos disculpas por no poder exprimiros un poquito más de vuestro amplio conocimiento, ¿de acuerdo? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vosotros y a todas las personas que están escuchándome, que están dedicando su tiempo. Seguiremos contando contigo, Charo, y contigo, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un placer. Pues no me queda más que dar paso a mi compañera Vanessa de la Cruz, la técnico responsable del programa Educación Conectada, que va a acabar con la oferta formativa presentando la que tiene que ver con el alumnado. Por mi parte ha sido un placer y nos seguimos viendo en Educación Conectada. Muchas gracias. Adelante, Vanessa. Sí, muchas gracias, Miguel Ángel. A ver, vamos a poner la presentación. Fenomenal. Bueno, pues yo daros también la bienvenida a todos y todas las asistentes y yo no quiero ser breve, quiero ser breve. Y para finalizar, pues voy a comentaros los recursos que tenemos, que dispone Educación Conectada para el alumnado, para los preadolescentes, como decía antes Miguel Ángel, adolescentes. Tenemos como 2 acciones dirigidas hacia ellos y ellas, cuyo objetivo es desarrollar y potenciar aquellas habilidades y competencias digitales que son necesarias para su día a día. El primer programa es escolar. Se llama, es competencias digitales con videojuegos y va dirigido a estudiantes de secundaria y está mediado por docentes. Proponemos jugar a una serie de juegos comerciales y populares que han sido seleccionados con criterios educativos, teniendo en cuenta pues el PEGI, que no haya violencia, que no haya lenguaje sexista. Algunos de ellos de esta oferta, ¿no?, que proponemos de videojuegos, pues son Minions Master, Gravitas, Follow Center. Y bueno, la dinámica un poco se anima a jugar, si es que no juegan ya, a los estudiantes, y después el profesorado en aula refuerza los contenidos que se han trabajado, esas habilidades digitales que se han trabajado de una forma indirecta, por decirlo de una forma, en los videojuegos. Estos videojuegos también han sido seleccionados teniendo en cuenta que se trabajan ciertas competencias digitales que son las que se proponen en el marco de referencia de competencia digital ciudadana. Y entonces, son unas 5 actividades las que se pueden trabajar en aula, que están diseñadas para sacar el máximo potencial a todo lo que se ha trabajado y así reforzar y asentar con unas actividades de reflexión y pensamiento crítico. La siguiente propuesta que que tiene Educación Conectada es el juego ¿Qué ser digital eres?, con el que buscamos pues, ayudar a descubrir y mejorar ciertas competencias digitales en menores y a que sean conscientes de los riesgos y la importancia de la privacidad en la red. Este juego es una especie de escape room que reproduce en 2 dimensiones un laberinto que está poblado de avatares que pueden interactuar entre sí. Estos avatares no son más que los diferentes usuarios que en ese momento haya en las salas y que pueden interactuar entre sí. En cada sala hay una serie de retos que una vez resueltos ayudan a adquirir o afianzar algunas competencias digitales, como pueden ser diferenciar la información veraz de los bulos, proteger la identidad digital y datos, etcétera.
Además, y esto es bastante interesante, el juego al final, cuando has conseguido superar todos los retos, genera un perfil digital personalizado que muestra el nivel de desarrollo en ciertas competencias digitales y qué áreas hay que reforzar. Cualquier adolescente de 12 a 18 años puede jugar de forma sencilla y solitaria, por decirlo de una forma, quiere decir que sin ningún mediador, padre, madre o docente. Y tenéis ahí en la web tenéis el enlace para poder jugar, pero hemos dado un paso más allá y en las próximas semanas estará disponible para centros escolares, para docentes, una guía didáctica que va a permitir trabajar a los centros en mayor profundidad este juego, ¿no? O sea, ahondar en los riesgos asociados a la privacidad en Internet, indagando junto al alumnado sobre el uso responsable y seguro de las TIC. Y bueno, con esto termina la oferta formativa de educación conectada. Tenéis en la web y mis compañeras han ido poniendo toda la información en el chat y si no también cualquier duda podéis podéis escribir a educacionconectada@fat.es. Y ya doy paso a Beatriz para que pueda realizar el cierre de la actividad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Vanessa, y voy a ser brevísimo. Lo primero, daros las gracias por la paciencia y vuelto a pedir disculpas por el retraso que hemos tenido y porque además nos hemos extendido un poquito en el tiempo, con lo cual voy a ser brevísima. Estamos aquí para apoyaros y, como se ha dicho, la comunidad educativa es parte del cambio y sois los actores y actrices que lo tenéis que llevar a cabo. Usadnos, usar todos los recursos y además dadnos feedback para cosas que necesitéis, porque vamos creando año a año nuevos recursos de educación conectada. Ya se ha hablado de que nos vamos a adaptar al nuevo marco competencial de competencias digitales docentes, pero todo lo que realmente estamos con los oídos abiertos para vuestras sugerencias. Se ha hablado de un montón de cosas, buenísimas recomendaciones, un montón de temas de que efectivamente los nativos digitales se hacen, de la importancia del contenido, la importancia de los referentes, de los valores, de que efectivamente que como progenitores no nos atenace el miedo y la prohibición, sino que lo veamos de otra manera como parte de la educación. Cambio de cultura, el empujón de la pandemia, el autodiagnóstico, la importancia de la mentoría, muchísimos temas interesantísimos. Muchísimas gracias a todos los participantes, los ponentes, y le dejo a Lidia para que continúe. Y de nuevo, muchas gracias por todas las personas que habéis estado asistiendo y acompañándonos todo este tiempo. Gracias. Gracias, Beatriz. No lo voy a alargar más, simplemente daros las gracias a vosotros por esta excelente oferta que ponéis a disposición de los alumnos, de los docentes y de las familias, y agradecer a todos los que han participado en el evento, tanto a los ponentes como a los oyentes, y de nuevo pues daros la enhorabuena por los resultados. Muchas gracias. Pues nos desconectamos. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao.